Vamos a hallar el transformador. ¿Qué significa o qué es un transformador? El transformador. El transformador eléctrico simplemente es un dispositivo. Básicamente está compuesto por dos bobinas acopladas magnéticamente, o sea, más o menos de esta manera. Así es el símbolo eléctrico de un transformador. Es dos bobinas de N1 espiras, N2 espiras, acopladas magnéticamente. Significa que entre ellas se comparten sus flujos, como lo expliqué aquí anteriormente. Entre ellas se están compartiendo sus flujos. Y que por aquí entra la energía con una fuerza automotriz E1, va a circular una corriente I1, y por aquí va a salir un voltaje E2 con una corriente I2, donde la bobina por donde entra la energía se le llama bobina primaria, y la bobina por donde sale la energía, o sea, el voltaje que sale, se le llama bobina secundaria. Eso es básicamente un transformador. El símbolo eléctrico es esto. Vamos a analizar el comportamiento del transformador matemáticamente. Como se trata de dos circuitos acoplados magnéticamente, entonces utilizamos las ecuaciones de acople magnético. Entonces tenemos, aplicando las ecuaciones de acople magnético, tenemos que E1 es igual a L1 de I1 de T más M12. Vamos a suponer que la inductancia mutua M12 y M21 es igual a M. Vamos a suponer que es M. M por dI2 de T, y E2 es igual a L2 de I2 de T con respecto a T más M de I1 con respecto a T. Vamos a trabajar con estas. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, I1 y I2. Tenemos las dos ecuaciones. Cogemos la ecuación 1 y despedimos de I2 de T. De acá. De I2 de T será igual a E2 menos M de I1 de T sobre L2. Y lo reemplazamos en la ecuación 1. Donde está I2 de T lo reemplazamos por esto y acá. Nos quedaría E1 es igual a L1 de I1 de T más M de I2 de T, que es todo esto. Es E2 menos M de I1 de T sobre L2. Sobre L2. Listo. Organizamos esto. E1 será igual a L1 de I1 de T más M por E2 sobre L2 y menos M por M al cuadrado de I1 de T sobre L2. ¿Pero qué es M al cuadrado? M al cuadrado es L1 por L2, según esa expresión de acá. Como les dije, ustedes van a demostrar también esa parte de acá, así como demostrar esto. E1 es igual a L1 de I1 de T más M, bueno, de una vez. M es raíz cuadrada de L1 por L2 sobre L2 por E2 menos M al cuadrado, que es L1 por L2 sobre L2 de I1 de T. Tenemos acá E1 igual L1 de I1 de T más
Veamos, aquí podemos decir lo siguiente. Si colocamos todo este radical en uno solo, aquí quedaría ya al cuadrado. Con este L2 nos quedaría acá raíz cuadrada de L1 sobre L2 por E2. Y acá cancelamos esto y nos quedaría menos L1 de I1 de T. Esto es de I1 de T. No, ahí está. Y con este de acá se cancela. Nos quedaría, bueno, menos L1 de I1 de T, y esto se cancela. Nos quedaría que E1 es a E2 como raíz cuadrada de L1 es a L2. Llegamos a esa relación de fuerzas electromotrices E1 y E2. Llenos esto suponiendo que las bobinas tienen N espiras, etc. O sea, la inductancia de una bobina larga. A ver qué nos lleva a esa expresión. Raíz cuadrada de L1 sería μ sub 0. Bueno, voy a colocar μ porque se supone que estas rayitas indican que las bobinas están sobre núcleos magnéticos, núcleos ferromagnéticos. Entonces sería la permeabilidad absoluta de ese núcleo, μ sub μ n al cuadrado 1 L por A y μ n al cuadrado 2 L por A. Eso utilizando la expresión de la inductancia de una bobina larga. Cancelamos esto y nos quedaría n raíz cuadrada de 1 al cuadrado sobre n2 al cuadrado, nos quedaría n1 sobre n2. Y esto, como n es número de espiras por unidad de longitud, en términos de n total de espiras, la longitud se cancela y nos quedaría n1 sobre n2. Por lo tanto, llegamos a la siguiente relación que es muy importante en un transformador, de que la relación entre las fuerzas electromotrices o diferencias de potencial en el primario y secundario es igual a la relación entre los números de espiras en el primario y secundario. Eso se conoce como la relación de transformación o razón de transformación de un transformador. Como pueden ver, la relación entre E1 con E2 es igual a la relación entre N1 con N2. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Observen. Si N1 tiene mucho mayor número de espiras que N2, si N1 es mayor número de espiras que N2, ese cociente es mayor que 1. Por lo tanto, la fuerza, el E2 de acá, va a ser, según ese cociente veces más que E1. Es decir, miramos de esta manera. Supongamos que N1 sea el doble de N espiras de N2. Si N1 es el doble de N espiras de N2, sería E1 sobre E2 sería igual a 2. Si colocamos E2 acá, nos quedaría que la fuerza electromotriz acá sería igual a 2 veces la fuerza electromotriz en una bobina secundaria. Por lo tanto, si tenemos un número de espiras mayor en el primario que en el secundario, vamos a obtener un transformador reductor, porque pasamos de un voltaje mayor a un voltaje menor y tenemos un transformador reductor, como ocurre con esos transformadores adaptadores de voltajes que se meten unos 110 voltios y sacan 9 voltios, 8 voltios, 12 voltios, 15 voltios, es por medio de esto. Porque el transformador que está dentro tiene un mayor número de espiras en el primario con respecto al secundario. Entonces vamos a tener un voltaje acá menor que acá, dependiendo de la relación del número de espiras. Si queremos transformar el voltaje a que salga un voltaje mayor, simplemente el número de espiras en el secundario debe ser mayor que el número de espiras en el primario, para tener un transformador reductor. Por ejemplo, si aquí le metemos 100 vueltas, si aquí le metemos 300 vueltas, sería un tercio. Es decir, que E2 se triplicaría 3 veces del voltaje que hay acá. Si aquí le metemos 10 voltios, aquí va a salir 30 voltios. Se triplica por la relación del número de espiras entre N1 y N2. Si queremos, repito, un transformador elevador de voltaje,
el número de espiras en el secundario debe ser mayor que el número de espiras en el primario. Eso se puede observar acá. Ahora veamos qué pasa con las corrientes I1 e I2. Corriente en el primario, corriente en el secundario. Para eso, sabemos que para un transformador, la potencia en el primario es aproximadamente igual a la potencia en el secundario. Aproximadamente igual. Tal vez es una de las máquinas estáticas con mucho mayor rendimiento. Realmente el rendimiento es generalmente de 1,98-99%. Eso significa que prácticamente podemos decir que la potencia que entra acá es casi igual a la potencia que sale acá. Se producen unas pérdidas, por eso digo acá aproximadamente. Debido aquí se producen varias pérdidas por dispersión del flujo, por ciclo de histéresis, por corrientes de Foucault y por variación del flujo y por la concatenación de flujos acá, la eficiencia de concatenación de flujos, o sea, dispersión de flujo. Por esas por esas tres más o menos cosas o causas es que la potencia no son iguales. Se producen unas pérdidas, repito, pérdidas por variación del flujo, pérdidas por dispersión del flujo, pérdidas por ciclo de histéresis, que ocurre en el núcleo de los transformadores, de las bobinas, el núcleo, pérdidas por Foucault, o sea, por calentamiento, y pérdidas por resistivas, pérdidas por resistencia eléctrica, por la resistencia que circula, la resistencia que tienen las bobinas, al pasar corriente también produce unas pérdidas, eso produce calentamiento también. Todas esas pequeñas pérdidas hacen que la potencia acá no sea exactamente igual a la potencia en el secundario. Bien, ten en cuenta esto, y que la potencia acá de ese circuito es, como ustedes ya saben, es voltaje o fuerza electromotriz por I1, es aproximadamente a la fuerza electromotriz en la bobina 2 por la corriente 2. Entonces tenemos E1 es a E2, como es aproximadamente igual a I2 como I1. Como E1 sobre E2 es N1 sobre N2, les decimos que N1 sobre N2 es aproximadamente igual a la relación de I2 sobre I1. Como pueden ver, lo que ocurre con las corrientes es todo lo contrario de lo que ocurre con los voltajes. Si tenemos un transformador que disminuye el voltaje, entonces va a ocurrir de que la corriente acá va a ser mayor que la corriente del primario. Ahora, si tenemos un transformador que sea elevador de voltaje, y aquí entra un voltaje y aquí sale un voltaje mayor, entonces va a ocurrir con las corrientes que la corriente acá del voltaje mayor va a ser una corriente menor y aquí una corriente mayor. Eso es lo que estamos viendo acá. Por eso es que si ustedes ven los transformadores de distribución que aparecen sobre unos postes en algunas esquinas de las ciudades, son transformadores de distribución donde llega 13.200 voltios la línea primaria y sale para las casas, para la distribución de energía eléctrica en las casas domiciliarias, llega 220, o sea, es un transformador reductor. De 13.200 pasa a 220 entre fase y fase, o 110 entre fase y tierra. Es un transformador reductor. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Que las corrientes en el transformador secundario van a ser mucho mayor las corrientes que en el primario. Por eso no sé si usted habrá notado que los cables que salen de la parte secundaria del transformador que va a irradiar a todas las casas, a la parte domiciliaria, los cables son muy gruesos. Los que salen de él, si tenemos acá un transformador, esas son las líneas primarias las que llegan de la subestación. Aquí llega a 13.200 voltios. Estoy hablando de Manizales, ¿no? En otras ciudades puede ser un voltaje diferente, dependiendo de la central de que se estén alimentando y de la subestación. Y acá llegan las tres fases: fase, 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 y esta sería la conexión a tierra, o sea, el neutro.
Entre fase y fase hay 220 voltios. De 13.200 pasa de 220 voltios entre fase y fase, o entre fase y tierra 110 voltios. Por lo tanto, los cables que salen de acá son mucho más gruesos, de mayor calibre, que los que llegan al primario, la una primaria del transformador. ¿Por qué? Porque al ser un transformador reductor de voltaje, la corriente que sale aquí es mucho más grande. Por lo tanto, el calibre de los calambres debe ser mucho más grueso. Bien, eso es en sí lo que es un transformador y las dos ecuaciones que rigen el comportamiento de entrada y salida de voltaje y de corrientes en un transformador. Y con eso entonces damos por terminado el capítulo de inductancia.